¿No te pasa que? Sí, a mí también. Soy María Laura. Y yo, Silvia. Somos hermanas y juntas creamos este espacio para hablar de lo que a ti y a mí nos pasa. Bienvenidos a Date Chance. Hola con todos y bienvenidos al segundo episodio de Date Chance Podcast. Mi nombre es Silvia y estamos súper contentos de que nos estés acompañando otra vez. Así es, qué felicidad poder decir que es nuestro segundo episodio. Yo soy María Laura y el día de hoy tenemos un tema demasiado interesante. Es el LGBTIQ+, para principiantes y por qué tantas letras. También, esta vez no estamos solos, nos acompaña Cintia Espinosa, ella es psicóloga, así que cuéntanos. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Cintia Espinosa, soy psicóloga clínica. Actualmente pues ejerzo mi profesión en el ámbito privado, ¿no? Brindo atención a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y detrás de esta persona que ven pues está una mujer, hermana principalmente. Si bien ser psicóloga es una arista principal en mi vida, pero soy mucho más, ¿no? Soy esas historias, esas experiencias que mis pacientes han podido confiar en mí. Y yo realmente estoy súper feliz de estar aquí en Date Chance Podcast porque siento que es un espacio súper bueno y hay algo que me encanta mucho y es hablar. Y qué mejor que hablar con responsabilidad sobre estos temas. Qué hermoso, Cintia. Nosotros estamos encantadas, sobre todo porque eres nuestra primera invitada y para nosotros es súper especial. Así que bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre el tema, que es las siglas que representan a la comunidad LGBTIQ+. Y que vamos a ir cruzando un poquito cada uno. Empecemos con la letra L, que significa que... Bueno, realmente pues hay que ir entendiendo todo como pasito a pasito porque sí es algo creo que complicado y el entendimiento lleva a la empatía y al respeto y creo que es lo que la comunidad busca y ha buscado durante todos estos años. Entonces con esta primera sigla, la L significa lesbiana. Entonces esta hace referencia a la orientación sexual. Hay dos tipos de situaciones, la orientación y la identidad. Entonces, una cosa es por qué yo me siento atraído, hacia quién yo me siento atraída o cómo yo me siento, es decir, cómo yo me identifico. Bueno, cuando hablamos de ser lesbiana, hablamos de exclusivamente mujeres, ¿no? Mujeres que tienen, pues, ya sea el sexo asignado biológico femenino y que sienten esta atracción afectiva, sexual hacia otra mujer. Por lo general, son mujeres que tienen este tipo de relaciones frecuentemente y realmente, pues, son orientaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Ok. Muy claro, todo muy claro, la verdad. Y vamos con la siguiente letra. Siguiente letra, que es la letra G. Igual es una orientación sexual entre personas del mismo sexo. En este caso, pues hablamos de personas con el sexo masculino o personas que se identifican como hombres. Entonces, son personas que sienten atracción entre hombres, ¿no? Y esas relaciones que entablan son ya sean afectivas o sexuales. Y las dos primeras letras, son de estas orientaciones homosexuales, ¿no? En cambio, cuando hablamos de heterosexualidad, pues hablamos esta atracción física o afectiva entre personas de diferentes sexos. Ok, del sexo opuesto. Exactamente. Y el término gay aparece en Inglaterra en el siglo XVIII y lo hacen para referirse a los hombres que se prostituían con otros hombres, ¿no? Que obviamente con los años ha evolucionado, sí, pero inicialmente la mayoría de estas letras han sido con este propósito de hacerlo bastante despectivo hacia las personas, hacia la comunidad como tal. Ok, qué interesante ese término. Ahorita antes de pasar a la tercera letra, creo que es importante decir que entre el lesbianismo y el usar el término gay es como que lo más común y a lo que estamos más acostumbrados. A partir de la siguiente letra, tal vez son términos que no estemos tan acostumbrados y a todos nos cuesta tal vez un poco más entender y para esto estamos, para explicarlo un poco mejor, para eso está Cintia aquí para guiarnos un poco. Y la siguiente letra es la B, que significa bisexualidad, así que explícanos un poquito de qué va ser bisexual. Bueno, el ser bisexual yo creo que también todavía es algo que se tiene este entendimiento todavía y es pues una persona, sea hombre, sea mujer, siente atracción por ambos sexos, ¿no? Independientemente, si soy mujer, me gustan los hombres y las mujeres, o si soy hombre, me gustan las mujeres y los hombres también. Y también pues mantienen esas relaciones afectivas y sexuales con personas diferentes, es decir, hombres o mujeres. Entonces, realmente esos son, creo que todavía términos muy entendibles para todas las personas que se han hecho muy visibles en estos años, pero que realmente creo que todavía existe mucho desconocimiento como tal. Algo bastante curioso, el día de ayer que estaba en redes sociales hablando de voy a estar aquí en el espacio,
me preguntaban cómo saber, entre las preguntas, cómo saber si soy lesbiana o cómo saber si soy gay. O si tengo fantasías sexuales con una mujer, soy lesbiana y lo mismo para hombres. Era bastante las dudas y no es así, porque fantasía es otra cosa totalmente diferente a la orientación sexual como tal. Las fantasías tenemos absolutamente todos, puede ser con personas del mismo sexo o personas del sexo opuesto, pero realmente el ser lesbiana o el ser gay involucra mucho más allá de tener estas fantasías, ¿no? Ya es el querer entablar relaciones un poquito más duraderas y realmente llevarlas a cabo. Y de hecho, otra de las preguntas que me decían o comentarios o experiencias, me decían que a raíz de estos deseos o fantasías habían tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Pero que después de eso, la verdad, perdieron la atracción, el gusto Solo y no. exactamente, algo de experiencia. Y ese Exacto. tema es súper importante de tratar porque siento que ya estamos en un tiempo donde es válido hablar de el experimentar. Y creo que es súper chévere darnos la oportunidad de experimentar cosas nuevas hablando de placer, por ejemplo, que no tiene nada que ver con tu orientación. O sea, como ser humano, date el permiso de experimentar e ir descubriendo tu sexualidad. Entonces, la siguiente letra. Bueno, creo que es también importante destacar que estamos hablando de todas estas siglas, desglosándolos un poquito, porque antes solo teníamos un poquito para educar a la lengua, decir que no solo hay gays, no solo hay lesbianos, no solo hay bisexuales, sino qué más hay, qué orientaciones, qué identidades, qué expresiones artísticas incluso hay dentro del movimiento, así que por eso estamos haciéndolo. Así que vamos con la siguiente letra, que es la I, que es la intersexualidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ya, aquí ya se viene complicando un poquito más las cosas, ¿no? La intersexualidad, al momento de que obviamente he escuchado, he conocido así personas y casos, de hecho en la carrera nos hablan desde la parte biológica, obviamente también desde la parte psicológica. Y es un poco complicado porque, ¿qué ocurre? Digamos, tenemos el caso de una niña biológicamente, mujer en el sexo femenino, y nace con todos los caracteres como del sexo femenino, es decir, todas las características en los cromosomas o demás, que es un poco más difícil de obviamente darte cuenta, pero físicamente pertenece al sexo femenino. Pero internamente, y esto se manifiesta ya en edades de adolescencia, donde ya se van desarrollando caracteres secundarios de las personas, son desde la infancia consideradas como personas del sexo femenino, pero vienen en la adolescencia y van desarrollando ya situaciones o caracteres del sexo opuesto, Contrario. masculino, Ok. exactamente. Y a veces conocí un caso, creo que es muy chévere pues comentarlo y se entiende mejor desde esto, que era una niña totalmente con su familia, todo, llega a emergencias por un dolor en la zona abdominal y le hacen un eco y no tiene útero, o sea, absolutamente nada. Y tenía toda la parte anatómica masculina dentro. Y tenía, de hecho, tenía realmente una afectación al tema de próstata y demás. Entonces, Y todo esto dentro. exactamente, porque por fuera era una niña. O sea, sus características, todo. Entonces, comentan y tal. Y los papás ni enterados. Obviamente, Ok. ¿por qué? Porque hacerle tal vez un eco, exámenes de cromosomas y demás a alguien que aparentemente está sano. Entonces es aquí donde le plantean a la madre el hecho de, a ver, si se hace la transición, porque de una u otra forma él se va a desarrollar con carácter masculino y obviamente esta persona se identifica como mujer. Exactamente. Entonces es esta confusión, la confusión misma para los padres no saber cómo abordarla, porque Por supuesto. empieza la transición para ser mujer, o sea, físicamente era de sexo femenino, pero se iba a desarrollar con caracteres masculinos. Claro, y los padres estaban en shock, la niña mismo se sentía súper extraña, súper fuera de lugar, pero así es la intersexualidad, ¿no? O sea, ya son aspectos biológicos que no puedes decir. Exactamente, ¿no? Y en la mayoría de los casos pueden sentirse cómodos, sí, con las personas, perdón, con el sexo biológico asignado, como ya en ocasiones, o sea, ya en la adolescencia propiamente donde viene esta confusión y demás, es donde ya no comienzan a sentirse cómodos, porque obviamente biológicamente el sexo pues tiene ciertas características principales a nivel conductual, de personalidad y demás. Entonces es ahí cuando recién te puede dar uno cuenta qué está pasando. De hecho, a veces ya no solamente es interno, también externo. Algo que se confundía antes, el tema de intersexual, era con el ser hermafrodita, ¿no? Y también creo que es interesante, es chévere, nos lo enseñan en la carrera,
nos enseñaron imágenes y es bastante curioso el hecho de que externamente en sus genitales tienen ambos. Ok. Exactamente, de femenino y masculino. Y ahí obviamente ya desde niños uno se da cuenta. Uno se da cuenta y el shock es para los papás porque, a ver, ¿con qué sexo se queda? Ok, o sea, para que quede claro, el ser intersexual viene más de una parte biológica. Y con toda esta investigación que estábamos haciendo para poder tener este programa, vi una parte que decía que ya no es correcto utilizar la palabra hermafrodita. Entonces, tener en cuenta que es de respeto también y decir las cosas como son. Sí, O yo sea, creo es que, o sea, intersexualidad. qué interesante saber sobre este tema de la intersexualidad. La verdad es que para mí era conocido, pero nunca lo había topado hasta hacer esta investigación. Y bueno, vamos a ir con la letra T, que es un poquito más amplia dentro de la comunidad, porque son 3 T, que son travesti, transexual y transgénero. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, estos 3 términos que conforman la palabra como tal, en cambio hace referencia a la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues este tema de cómo yo me siento o cómo yo me represento o me identifico, ¿no? Entonces, empezando por la primera, el tema del travestismo, pues son personas, ya sean del sexo masculino, del sexo femenino, que realmente cambian o adoptan ciertas características del sexo opuesto y realmente es como un tipo de expresión artística. De ella derivamos a otros temas del tema del drag, exactamente, y es de Está eso. súper chévere. O sea, a mí artísticamente me parece súper libre de una expresión artística súper libre. Y ese es el fin. O sea, y son personas que pueden ser o homosexuales o heterosexuales, es decir, un hombre que hace o practica el travestismo y tiene su orientación sexual heterosexual, tiene una esposa, hijos, y totalmente ahí es normal. O sea, el tema del travestismo no identifica o no te nombra determina. exactamente eso mismo, no te determina por quién tú sientes atracción. De hecho, ya hablando pues el tema de la expresión artística, los drag, pues yo creo que también es algo muy chévere, ¿no? Y lo hacen como con 2 fines. El principalmente pues este tema de entretener, de expresar de una u otra forma. Otras características, no adoptan comportamientos, conductas, vestimenta, pero también lo hacen a forma de protesta, a forma de queja, el hecho de ver los roles socialmente impuestos, ¿no? Hay mujeres cómo se deben comportar, en hombres cómo se deben comportar, y lo hacen así, ¿no? E inclusive, pues, son espectáculos buenísimos. He visto en películas, en series que topan estos temas. Sí, incluso aquí en Loja recién vi que hay una escuela de drag y pues tú, como cualquier persona, si eres hombre o eres mujer o como te identifiques, puedes ir a aprender esto de las pelucas, de el maquillaje, que realmente es un arte. Y me parece súper chévere que poco a poco en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, por eso estamos tratando de topar ese tema también con un poco con pinza, pero me parece súper chévere que Sí. poco a poco ya existan estas propuestas. Y mire que hablando justo ahora del tema, yo tenía entendido que solo había drag, o sea, solo había mujer, pero recién nos enteramos de que hay la contraparte del drag, que es para representar la masculinidad, o sea, el estereotipo de masculinidad dentro de la sociedad con fines artísticos también. Me parece súper interesante porque yo no estaba enterado y me encanta, o sea, siento que es algo con fines obviamente artísticos, pero que dice mucho, o sea, que es una como que protesta social contra lo que estamos viviendo, contra lo que sabemos, y me parece... Y es una manera importante de sentirte pertenecer, de sentir que hay más gente como tú que está luchando por los mismos derechos. Exactamente, exactamente. Siento que es súper como que interesante porque es la valentía de que a veces, al menos tal vez nosotros no nos atrevamos a hacer algo así. Y está muy bien. Entonces, tengamos entendido que el travestismo es una identidad de género más como yéndose a la expresión artística. Entonces, vamos con la siguiente T, Cintia, que es la transexualidad. Bueno, el tema de la transexualidad es el hecho de sentirse incómodo con el sexo biológico asignado. Es decir, personas del sexo femenino no se sienten conformes con ser mujeres, ¿no? Y realmente en edades de adolescencia, adultez, comienzan la transición. Por lo general, son personas que ya modifican el tema de genitales, bueno, toman esta situación para controlar hormonas, inhibidores, un montón de situaciones también para desarrollar caracteres, ya sean femeninos o masculinos.
Y es esta, pues, la transición que hacen por lo general, pero sin embargo tampoco hay que sesgar mucho porque hay personas que son transexuales y que nunca se someten quirúrgicamente a cambiar, pues, caracteres como genitales como tal y tienen también, pues, una vida sexualmente activa. Ok, por eso sería como que la diferencia entre transexualidad y transgénero. Claro, Sería como que la siguiente que es básicamente exactamente. Y para entender una, pues obviamente hay que explicar otra. El tema del transgénero, en cambio, es igual. No se sienten conformes con el tema del sexo biológico asignado. Tampoco pues se sienten conformes porque el género va a eso, a cómo socialmente entendemos o esperamos que se comporte un hombre o una mujer. No este tema binario que hay hombre o mujer. Obviamente hay muchísimos temas más, pero no se sienten conformes con eso y ellos, en cambio, la mayoría de veces no lo ven necesario el hecho de hacer esta transición, cambiar. En cambio, las personas transexuales sí. Y obviamente ya pues en, en países como Europa y demás, es como la seguridad social o como aquí el seguro para hacer este análisis, que les ayuda en este proceso de transición. Entonces es algo, creo que chévere de apoyo porque las operaciones son costosas. Sí, por supuesto, y es también el hecho de que es socialmente no aceptado, de como el gastar o el invertir, no creo que es gastar, es el invertir en tu felicidad básicamente y darte la oportunidad de tener una nueva vida. La gente juzga mucho, todavía nos sentimos con el poder de juzgar las decisiones de otra persona. Pero para aclarar un poquito, o sea, si una persona decide tomar solamente hormonas, o sea, no hace ninguna operación o ningún cambio de sexo, Ya está dentro eso ya está dentro de la transexualidad. Exactamente. O sea, lo que pasa, o sea, la diferencia entre transgénero y transexual es que la persona transgénero también, digamos, una persona transgénero que, digamos, de hombre a mujer, es mujer, pero la mujer transgénero, pero no recurrió a la cirugía quirúrgica por alguna razón. Pero en cambio, la gente transexual es una persona que es mujer o hombre que pudo haber recurrido a hormonas, a cirugías estéticas, etc. Entonces, esa es la única diferencia. Sí, y realmente es que creo que no es o sea, no hay mucha empatía con este grupo especialmente porque es, bueno, ya. Y no se dan cuenta, por ejemplo, con las personas transexuales que realmente pues quieren, buscan el hecho de transitar. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodas, es como, no sé, tienes un accidente, me gusta mucho hacer las comparaciones porque se le da mucha importancia a la salud física y no tanta que, obviamente la tiene, pero no tanta como diría la salud mental. Entonces es que no se sienten conformes, tienes un accidente, digamos, te quedan cicatrices y demás, vas a querer hacer algo por cubrirlas y nadie es como que se siente con el derecho de decirte no, o sea, déjate. Así estás bien. Exactamente, no, si no es al contrario, no, sí, te recomiendo ese Te vas a doctor. sentir mejor, te va a dar más seguridad, Exactamente. es lo mismo. Es lo Le va mismo. a dar- le va a esta persona que decide tomar este camino de cambiar su sexo, de hacer un tratamiento hormonal o de alguna operación, incluso sea solamente el pecho, le da lo mismo, o sea, seguridad, le da más fuerza, le da ganas de vivir una vida feliz. Entonces, esa es la manera más empática que debemos verla y hablar de esto. O sea, estas son las razones por las cuales una persona toma esa decisión. Sí, yo creo que es como que momento y de la forma más prudente posible que podemos hacerlo en este podcast, darle una voz a los que casi nunca tienen el chance de tener voz. Y la verdad es que quieras o no, estés o no de acuerdo, esto es lo que hay. Y debemos aprender a respetar, te guste o no. Y qué más, dándole visibilidad a cosas lindas, a cosas que existen en nuestro mundo, en este medio, y que no son anormal. Sería algo que a mí me encanta siempre decir es, existe, o sea, no vamos a pelear, no vamos a debatir, esto existe y esto es lo que es. O sea, estos son los términos, estos son las definiciones de todas estas palabras, esto es lo que las siglas en general significan. Entonces, eso queda claro, las 3 T. Las 3 T están clarísimas para mí. Y bueno, vamos con la siguiente que es la Q. O sea, ¿qué es la Q? La Q viene de un término anglosajón, podría decirse, que es queer. Que queremos, entrar un poquito que antes significaba algo malo. Era un insulto decir como que es extraño, que es feo. Entonces, que es diferente, pero en manera despectiva. Que gracias a Dios o a lo que sea, se dio la vuelta al término, se dio la vuelta a decirlo para darle visibilidad, pero de forma positiva. Entonces, cuéntanos acerca un poco de las personas queer. Bueno, en este caso, pues es como una categoría es un poco contradictoria. Es una categoría para definir o para que las personas se puedan identificar
con la no categorización, es decir, con el sistema este binario que existe, que es del tradicional, entre comillas, el ser mujer o ser hombre. Obviamente que ya existe cierta aceptación con el resto de identidades de género o orientaciones sexuales, pero cuando hablamos de este grupo, en cambio, es que no se identifican con eso, no se identifican con un sexo, con una identidad de género y demás, sino que es como una categoría mucho más abierta, que les deja ser bastante libres. Por ejemplo, una persona que es lesbiana también puede sentir atracción por personas transexuales o por personas transgénero o por un montón de situaciones. Entonces, como que esta es esa categoría mucho más amplia que les da muchísima más libertad a no solamente también pues categorizarse en si soy lesbiana solamente me gustan las mujeres, no, sino puedo ser lesbiana y también me gustan las personas trans o las personas transgénero o un montón de situaciones de la comunidad. Entonces es esta libertad que se le da con esto. Y realmente pues es esto, ir en contra de la categorización binaria del sistema que tenemos. Yo siento que es un poco como la etiqueta de las no etiquetas. Que personalmente yo abiertamente les digo, a mí me costó un poco entenderlo al principio, porque digo, o sea, ya existen todas estas letras y la gente dice mucho, ¿por qué tantas letras? ¿Por qué es necesario? Vamos evolucionando y no sé a veces por qué nos cuesta tanto pensar que todo el tiempo seguimos cambiando. Y luego me llegó a como enganchar un poco este término de no libertad, o sea, esta oportunidad que te da el vivir tu sexualidad libremente. O sea, vas viendo, vas probando, te suena lo uno, te suena lo otro. Suena muy abierto de decir, que suena también difícil de entender un poco. Lo entiendo, porque también me costó como decir, o sea, ¿qué es? Pero bueno, esto es, lo estamos explicando de la manera más desmenuzada. Y O sea, el hecho de, yo ahora entiendo un poquito como el, tal vez, no sentirte identificado o no encajar con alguna de estas identidades, tampoco está mal. O sea, como dice Cintia, un poquito más libre, un poquito más, que obviamente a los cisgéneros tal vez los pueden entender, pero también es esa expresión de sexualidad. Exacto. ahorita que dijiste cisgénero, creo que es importante también definir lo que es una persona cisgénero, es la que sí se siente identificado con su sexo asignado al nacer, ¿verdad? Sí, sí. Hay temas súper nuevos que en nuestro medio tal vez sea más común escucharlos, pero incluso, por ejemplo, cuando escuché la primera vez cisgénero fue como que, ¿de qué Que hablar, ajá. Yo creo que es Entonces, súper sí. importante porque si no, no sé si han visto esos videos en TikTok de gente que dice, bueno, ¿qué se siente ser cisgénero? Ah, no, que eso está mal. Ajá. Y se ríen, Exacto. no, tú eres cisgénero. Claro. Incluso cuando le Ese es el preguntan, fin de este programa, de saber para no quedar como cojudo. sí, para no quedar mal. No, incluso hay un video que le preguntan qué se siente ser heterosexual. Eso está mal, yo nunca estaría de acuerdo con eso y es solamente ignorante. Sí, exacto. Ajá. Desde el desconocimiento pues se habla y a veces se comete errores y es por eso que esto es importante, ¿no? Hablar y entender. Esto es como que este espacio en donde podemos hablar libremente de la en el mundo y que para no meter la pata, porque eso es lo que estábamos comentando de otro TikTok. Por ejemplo, hace un tiempo yo tampoco entendía lo que era queer, pero, o sea, como que dentro de mi ignorancia decir, bueno, ¿cómo te puedo llamar? Pero es que te llamen ella y te lo digo, tú eres ella. Y siento que es como un poquito más de esa empatía. Bueno, y finalmente, ¿qué es el más? Porque no nos queda ahí. ¿Qué hace referencia a todas esas decisiones que nacen y que puede seguir haciendo con el tiempo dentro de la comunidad? Y que están, bueno, porque estamos en constante evolución. Estas son la P y la A, que significa pansexual y asexual. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, entonces, estos dos términos, el ser asexual o pansexual, hace referencia también a orientación, es decir, a los gustos que yo tengo sexualmente, afectivamente por otra persona. El ser asexual, A es por lo general por prefijos, van usando aún más A, sin sexual, sexo, entonces no siento esa atracción sexual. Sí pueden entablar relaciones afectivas con otras personas, pueden ser parejas, esposos y demás, pero se caracteriza por no mantener relaciones sexuales. Entonces están más destinados como a este amor, esta atracción solamente sentimental, afectiva, el ser asexual, ¿no? Ok. Y eso psicológicamente, o sea, ¿es normal o tiene alguna causa o sea, No, puedes tener como que una vida muy, muy normal, por así decirlo, si solamente decides tener una vida sin relaciones sexuales? exactamente. El tema de cuando nos desviamos, hablando desde una parte psicológica, primeramente los términos como que normal y anormal son horribles, sí, son terribles para como Hacerme entender, pero no. Ajá, entonces, cuando como que se desvía de ese caminito, pues es cuando produce daño o alteración
en esferas de tu vida o daño a otras personas. El ser asexual, el tener una relación, solamente mantener una relación afectiva o sentimental con otra persona, ¿a quién daña? De hecho, cualquier tipo de orientación o identidad de género, ¿a quién daña? A nadie. O sea, y algo muy curioso, ya que hablamos de la psicología, es el punto de que antes sí se consideraba todo este tema de orientaciones e identidades de género como problemas de salud mental. Obviamente con el paso de los años, con el trabajo que ha venido haciendo la comunidad año tras año, décadas, pues se pudo por lo menos eliminar el tema de la homosexualidad como una enfermedad mental, porque realmente bases biológicas como tal no existen. Sí, y hablábamos la vez anterior que nos vimos también, hablábamos de este tema, y en Ecuador solamente en 1997 puede dejar de ser penalizado el ser homosexual en Ecuador. Es muy reciente, o sea, son hace 25 años nada más. Y en este tema de la psicología, ya que topamos este punto, es importante hablar de que sí existe una disforia de género como trastorno, pero no se cura a estas personas para que sean normales. El tratamiento que se les da a estas personas es por la ansiedad que te puede dar, por la depresión, por las relaciones interpersonales que pueden ser no saludables, por la relación que puede mejorar con tu familia, pero no para curar a estas personas. Okay. Entonces, es súper importante. No es una enfermedad, no es algo que las personas, por ejemplo, la orientación es algo innato y es algo que no se entiende, y de ahí que viene el tema: no es una enfermedad, se puede curar, no es un defecto genético, se puede curar. No, pues sí, la orientación sexual es como que a ti, no sé, te deje de gustar tu comida favorita, o sea, que tal vez porque te aburras ya y cambias de comida por un momento. Lo mismo la orientación, tal vez seguir gustando. exactamente, tal vez en algún punto me aburro de los hombres y me inclino por las mujeres. Chévere, o sea, es ahí el tema de la diversidad y la libertad que yo tengo para vivir mi sexualidad. Pero en algún punto puede que regrese lo mismo. O sea, ¿cómo le pides a una persona que le deje de gustar algo? O sea, imposible. Y obviamente sí, la disforia tiene su tratamiento, pero no es para erradicar su orientación o su identidad. Es el hecho para tratar todas las cosas asociadas que consecuencias. Exactamente, el no tener aceptación en casa, el no tener este apoyo, trae problemas de baja autoestima, trae ansiedad, trae depresión, y eso se trabaja, más no se trabaja otra situación. Entonces, todo está permitido mientras no perjudiques a otras personas, no te perjudiques a ti, obviamente produciendo alteraciones. Entonces, creo que ahí es cuando entra la psicología, la parte clínica, es dar este tratamiento cuando existe esta afectación. Si realmente una persona se siente feliz, bien, funcional con la resto de personas, y con apoyo familiar también. El apoyo familiar es fundamental, es demasiado fundamental, porque por desgracia todavía nuestros padres, no somos tan mayores, entonces nuestros padres obviamente crecieron en otra época, y el escuchar estos temas es como que no lo entiende. Pero hay dos opciones: no lo entiendes y lo respetas, o no lo entiendes y te pones en contra, se perjudica. Y eso me gusta hablar mucho, por ejemplo, en ese tema, en ese aspecto de mi mamá. Ella es, hace un tiempo era una persona muy cerrada, y siempre voy a decir yo lo mismo de: no estás viejo ni estás muerto. O sea, yo entiendo y respeto mucho que son generaciones atrás de nosotros que se les hace más complicado entender ciertas cosas. Es muy respetable, pero la información está ahí para entenderla un poco, y si no lo entiendes, para respetar. Y eso siempre me gusta conversar acerca de mi mamá de eso, porque mi mamá llegó a un punto en el que dijo, o sea, están existiendo estas cosas dentro de mi casa, y, o sea, en plan, como, tenemos amigos homosexuales, y hablábamos de los temas, y nos gustaba siempre ser como que abierto. Llegó un punto en el que mi mamá ya no podía ponerse en contra, sino es como, o investigo un poco, o doy oídos, o solamente me quedo ahí atrás. Entonces, aprovechar que tanta información ahorita, y es bonito verla como que en su edad no es vieja tampoco. Pero es bonito saber que ya lo entiende, que lo respeta, y que le da gusto ver que gente queda. Porque ahora me entiende a ti de por qué yo siento amor por alguien, porque alguien homosexual, lesbiana, bisexual, lo que sea, no puede amar. Y ahora hasta Pat tiene una manilla que no se la quita. Y le vamos a hacer un tip por ahí, pero with love, happy pride, porque no fue pride. Sí, y si a ti como hijo se te hace difícil hablar con tus papás, o sea, déjame decirte que también se nos hizo difícil a nosotros. Y si hay chance, pues si hay la oportunidad de hablar de ese tema con tus papás y de que entiendan también, o sea, es que, de hecho, oportunidad de hablar. Exacto, solamente hablar de sexualidad, una sexualidad heterosexual, que es, entre comillas, normal. Realmente todas las orientaciones. Poner las semillas a normal todo el... Ajá, porque para que no pase nada más. Y si ahí se te hace difícil hablar en esta sociedad que vivimos,
hablar de una orientación o inclinación sexual homosexual o de otra. O sea, es aún más complicado. Pero la información está ahí, ¿no? Creo que la única forma en que una persona no puede cambiar es realmente cuando muere. De ahí todo el tiempo puede hacerlo, lo único que tiene que hacer. Que simpatizar o no, perfecto, pero entiende y respeta. O sea, y ese es el objetivo, entiéndelo y respétalo. Si es que te gusta, no te gusta, te agrada, te desagrada, eso te hace nuestro problema. O sea, juzgar o si vas a decir un mal comentario por fundamento que sean reales, o sea, porque se lanza mucho odio, mucho cover en contra de la comunidad que no son ciertas, que no son reales y que no tienen nada que ver. Y vamos a tratar eso un poquito al final, pero continuemos con la siguiente letra que es pansexualidad. Bueno, el tema de la pansexualidad es también, de hecho se puede llegar a confundir con la categoría queer, porque es también el sentir esta atracción mucho más allá del género, no del género, es decir, recordando que el género lo vamos a ver dentro de un momento más a fondo, son como esas atribuciones que la sociedad da a ciertos comportamientos, que se espera de una mujer, que se espera de un hombre. Entonces, esta persona, el ser pansexual, lo que hace es sentir esta atracción, este gusto por personas ya sean binarias, mujeres, hombres, personas bisexuales, personas transexuales, género, drag, todo. O sea, realmente a la persona. Exacto. De cómo es la persona. Exactamente. Independientemente del sexo, de los genitales, de la apariencia, el ser pansexual es enamorarse de la persona, por la persona como eres, el tema de qué te gusta, tus intereses y demás. Yo veo eso. Y creo que ese es uno de los amores mejores que existe, ver más allá, o sea, ver más allá de que si eres hombre o eres mujer, no. ¿Qué eres? O sea, pensar ahorita, o sea, imagínate, de que sales con alguien, digamos, en mi caso, salgo con una mujer que hacemos clic, hacemos match solamente por mi prejuicio, que no puedo estar con una mujer, soy súper heterosexual, como que ponerte ese sesgo enorme de no puedo, no debo, o no quiero o no debo porque no quiero ser lesbiana. O sea, existen como que todos estos donde te puedes identificar, que no tiene que ser ni lo uno ni lo otro, yo te puedes ir viendo dónde te ubicas. Claro. Bueno, creo que dicho todo esto y explicando un poquito cada letra, también entendimos dentro de la conversación qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género y cuál es la expresión de género. Entonces, creo que estamos claros. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que no es la comunidad. O sea, que tenemos que entender que hasta el día de ayer yo no sabía qué significaban las filias. Entonces, háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, las filias son estas atracciones o gustos o preferencias sexuales que tienen entre personas, independientemente. No hay que confundir, ¿no? Las filias no son orientaciones ni identidades, sino es una persona con que siente placer o como la experimenta. ¿Esto con los fetiches? O sea, ¿es lo mismo? Sí, es sí. De hecho, he aquí la diferencia entre filias y parafilias. Las filias son siempre consensuadas, son siempre aceptadas por los miembros de la relación sexual. Y obviamente están los fetiches, ¿no? El hecho de sentir excitación o placer sexual con ciertas situaciones es parte de las filias. Cuando ya nos comenzamos a desviar de esta situación, hablamos de parafilias que sí son considerados trastornos mentales como tal, tienen su tratamiento, su rehabilitación. ¿Por qué? Porque ya afectan a una tercera persona. Las relaciones por lo general siempre son de poder, es decir, donde una de ellas no puede decir sí o no puede decir no como tal. Entonces, hay que entender que ya sea filia o parafilia, no pertenecen a la comunidad porque no es ni porque yo siento atracción, es decir, hacia hombres o hacia mujeres, o cómo yo me siento o me identifico. Al contrario, es cómo yo encuentro placer con ciertas prácticas. Y son completamente separados de todas estas letras que vinimos desglosando anteriormente. Esto no es parte de la comunidad, ni siquiera la filia que puede ser consensuada, no es parte de la comunidad. Peor si estamos hablando de la zoofilia, de la pedofilia, que eso ya es... Y que esto es como un trastorno ya. Sí, o sea, están consideradas desde la parte de psicología, son trastornos mentales que hay que abordarlos, porque dañan a una tercera persona. Y es súper común cuando la gente quiere desvalorizar a la comunidad, hablar de estas dos que son muy siempre mencionadas, de la zoofilia y de la pedofilia, que son cosas muy graves. Al menos la pedofilia es algo que nos afecta como sociedad muy fuerte, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y en el caso de la zoofilia siempre ponen como que
esta pared enfrente de la comunidad diciendo como que, ay, luego les va a gustar tener relaciones con perros, luego van a querer ser un perro. No tienen nada que ver, tiene más que ver con estas filias, que es un problema psicológico que incluso supongo que tienen tratamiento. Claro, las parafilias sí es que dañan a un animal, por ejemplo, con la zoofilia, a niños, o sea, son relaciones de poder donde el niño no puede decir realmente no, o sea, no quiero. Y realmente pues son adultos que ejercen esta violencia, son violencias y tienen tratamiento, cosa diferente en las filias, o sea, mientras sea consensuado, mientras ambos miembros deseen estar ahí, chévere, pero aún así, que es la filia es la parte sana, saludable, las parafilias no, esa parte perjudicial, dañina, ambas no pertenecen a la comunidad. Ajá. Y bueno, para aclarar un poco así exactamente lo de la filia, puede ser como que un gusto, no sé, incluso tú hablabas antes sobre que ni siquiera hay que, digamos, tener relaciones, sino que las caricias, que esto que lo otro, eso también puede ser una filia que consensuadamente con la persona, con las personas que estén involucradas, estén de acuerdo, está todo bien. La filia y la parafilia también son distintas, pero ambas no pertenecen a la comunidad. Y también hablando un poquito acerca de lo que decía Silvia sobre, bueno, vas a querer ser perro, que eso es lo otro, que muchas veces se escucha que se tiene muy confundido de que la comunidad es promiscua. Y realmente esto es totalmente un mito, esto no existe, esto no es mentira, esto es mentira, perdón, porque en realidad a veces la orientación, incluso la identidad sexual, no tiene nada que ver con el sexo, tiene nada que ver con el amor a veces, solo con algo que te identificas, con lo que te gusta. Entonces es muy importante esto que acabamos de topar sobre la promiscuidad. El gran delito de la promiscuidad, siempre en la heterosexualidad, la promiscuidad es festejar. Y más a los hombres, ¿no? Mientras más mejor, si está con muchas chicas y tiene muchas relaciones sexuales y una vida sexualmente activa, está perfecto. Cuando perteneces a la comunidad o incluso si eres mujer, que obviamente es otro tema, está castigado, no debe ser así, es promiscua, es esto, es el otro. Entonces no tiene nada que ver, incluso tengo casos cercanos que dicen como que sí, yo soy gay, soy homosexual, pero tengo una vida sexual nula, si no he tenido pareja en 7 años, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, sí, y son mitos que rodean a la comunidad y hay que irlos quitando, o sea, realmente el tener tal vez relaciones sexuales varias o así, no depende de tu orientación sexual o de tu identidad, es decir, cómo tú te identificas, no tiene absolutamente nada que ver. Hay personas heterosexuales que sí, o sea, tienen relaciones sexuales un montón, sean hombres con un montón de mujeres, sean mujeres con un montón de hombres o viceversa, ya hablando de la comunidad, pero no necesariamente, es un mito y es como creo que más para hacerlos ver como algo malo, como algo negativo. Y sabes que yo Exacto. una vez estuve escuchando acerca de esto, de la promiscuidad en la comunidad, de alguien obviamente que no estaba enterada de todo lo que de lo que hablamos y que también nació en otra época, que a veces es respetable, mientras como tú lo conversabas desde el debido respeto, pero esta persona me decía, mira, yo no entiendo porque cuando yo era joven, las personas que homosexuales eran escandalosas, les encantaba sexo, que esto, lo otro, le digo, ¿cómo lo sabes? O sea, dejemos, o sea, tal vez en otra época te lo contaban así y es normal y es entendible, pero para eso estamos aquí hoy, como para decir, esto no es real, esto, y defender un poco los ideales de la comunidad, porque ya siento que han sido bastante pisoteados hasta el día de hoy. Sí, y ahorita que ponen este ejemplo, tal vez esta persona dice, a estos humanos les encanta el sexo solo porque una persona de la comunidad se atreve a decir que le gusta el sexo, como a todos. Entonces, si se atrevió a decir libremente que disfruta tener una vida sexualmente activa y ya se atrevió otra persona a decir que es promiscuidad, que le encanta el sexo, que solo viven por el sexo, que no es. Entonces es súper importante poder, sabemos que es un tema complicado y habrá diferentes opiniones, pero podemos abordarlo, que creo que es lo más importante, que ya hablar de estos temas, de un tema no tan sexualizado, sino de un tema social, de un tema que es importante para nuestra sociedad. Y hablando también un poco de eso, quería hacerte una pregunta también bastante delicada para mucha gente, que es acerca de cómo abordar este tema de la comunidad hacia los niños. ¿Qué me podrías decir acerca de eso? Bueno, en esta situación siempre es ser bastante honestos, sinceros y más que nada no ir con rodeos o con mentiras. Los niños y adolescentes, que son edades donde se debe abordar estos temas, entienden absolutamente todo. Y la tienen clara. Exactamente, lo tienen más claro que uno. Ahora, se habla mucho de esta educación sexual y cuando se habla,
se escandalizan un montón de personas porque piensan que la educación sexual va a estar enfocada a tengan relaciones. No es así. O sea, realmente no es así. La educación sexual obviamente tiene que tener un buen enfoque y es hablar, a ver, existe toda esta diversidad. Como estamos hablando durante todo el episodio, la orientación sexual es algo innato en la persona. Es como el color de tu cabello, el color de tu piel. O sea, está ahí presente. Y el niño puede desarrollarse como un adulto funcional aceptando su orientación o identidad o realmente puede tener afectaciones. ¿Y por qué tiene afectaciones? Porque no sabe lo que le está pasando. En casa no le hablan. Entonces los padres ser honestos. Si no desean, no votan, que obviamente es muy respetable, siempre hay que respetar las opiniones de los demás, no desean que en escuelas profesores eduquen en esta parte de la sexualidad, o a veces que así se les hace más fácil delegar esta responsabilidad en los docentes. Exacto. Háblale tú, dile, a ver, pasa esto, tu orientación puede ser esta, existe, realmente déjale, o sea, está bien. Y inclusive no sabemos si es que este niño tiene esta confusión en su adolescencia de, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento atracción hacia personas del mismo sexo? ¿Está bien o no está bien? Y en caso de escuchar tal vez comentarios homofóbicos, es que el niño se retrae mucho y que... Y es muy incoherente el decir, es muy pequeño para hablar de estos temas, o es muy chiquito para decir lo que es gay, lo que es ser lesbiana, lo que es la bisexualidad. los vas a confundir. O los vas a confundir. Cuando ya esta información ya está dentro de sus cabezas, porque están todo el tiempo con el teléfono, todo el tiempo con una tablet, y ya está esa información ahí. Y es ilógico y es absurdo que a una niña o un niño de 9 años sí le preguntes porque si tiene novio o no tiene novio. Entonces es lo mismo, o sea, es muy pequeño para hablar de estos temas, pero sí es lo suficientemente ¿Sabes? grande para Bueno, preguntarle si está listo para tener una relación creo que a los también 9 es muy años. importante, que también podría ser un tema para otro episodio sobre la sexualidad de los niños. Existe, por Dios, existe. Bueno, y levemente, el enamoramiento en los niños existe, la sexualidad de los niños existe, de otra manera, y también no con ese morbo, podríamos decirlo, pero existe. Entonces es importante de que ya debemos hablar de estos desde muy temprana edad para poder darles una visión clara de la vida y que no choquen con ese, uy, o sea, esto ha sido cuando ya están grandes. Es que claro, o sea, somos seres sociables, entonces, si bien somos producto inicialmente de las experiencias o educación que dan los padres cuando comenzamos a socializar en el colegio o universidad y vemos que hay un panorama mucho más abierto, entra ahí ese choque y eso es, estoy mal o no estoy mal y no encajo porque el resto del grupo de mis amigos sí hablan de esos temas y a mí me parece escandaloso y shock. Entonces, siempre ser bastante honestos. Yo algo que hablo siempre en consultas, en terapias a los padres, es hablen. Ellos se dan cuenta absolutamente de todo. Y realmente, si es tu hijo, si es tu hija, realmente los aman y los quieren por eso, independientemente de por quién siente atracción o cómo se identifica esta persona. El apoyo familiar es muy importante siempre en todos los casos. Y mi recomendación siempre sería darles la información de calidad, porque obviamente hay un montón de información, no toda la información es buena, y hablarles honestamente, esto pasa. Exactamente, y es así. Exacto, y tengamos en cuenta, padres de familia, de que la información está aquí y si es que tiene alguna duda, el niño, la niña o el adolescente lo va a buscar. Y qué mejor que ustedes, padres, explicártelo de la manera más bonita, de la manera más responsable, informativa, educativa, para el bien de todos, o para el bien de su hijo y para el bien de la sociedad, porque necesitamos gente con corazón. Y algo que es súper importante de entender, tener en claro de que no es contagioso. Se habla mucho ahorita de la adopción de parejas homosexuales, que no van a criar niños homosexuales. O sea, si esa fuera una realidad, todos los que somos hijos de padres heterosexuales seríamos heterosexuales. Todo el mundo sería heterosexual porque tienen papá y mamá. No es así, no, como decía Cintia, tú naces con esta orientación sexual desde siempre. Entonces, ir encaminándolo desde pequeño siento que es lo más saludable y la manera más amorosa que puedes llevarla tu vida. Ajá, entonces, bueno, eso creo que, por último, queremos decirles que todas estas etiquetas que les estamos conversando son autoasignadas. O sea, si alguien no te dice o alguien no le da la gana de decirte lo que sea, no puedes tú decir, por ejemplo, ella, o decirle que alguien es queer, o alguien es pansexual, o alguien no. O sea, todas estas etiquetas ellos se las autoasignan y es importante saber respetar, saber preguntar si es que no lo sabes. Y es importante porque sabes que te da un lugar en el mundo. Te da un lugar en el mundo y la oportunidad de identificarte
a tu gusto de pertenecer a una comunidad tan bella como la es la comunidad LGBTIQ+. Así que eso esperemos que les haya gustado bastante este episodio. Ha sido bastante enriquecedor, la verdad. Y muy agradecida contigo, Silvia, por estar aquí con nosotros. Bueno, espero que no hayan disfrutado tanto como nosotros a este segundo capítulo. Gracias a Cintia por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Yo encantada, feliz de haber estado el día de hoy en este episodio. Espero que les haya servido muchísimo la información y que desarrollemos esta empatía y respeto hacia la comunidad. Bueno, pueden encontrarme en redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como @soycint_psicóloga. Subo muchísimo contenido psicoeducativo. Y nada, espero que se pasen por mis redes sociales y si les gusta me puedan seguir. Nosotros también estamos como @techance en Instagram y en TikTok. Y nuestras redes personales son @mala.7 Y Silvia NJ7. Acuérdense de que este capítulo está en Spotify y YouTube. Y suscríbanse por muchas gracias.